experiencia y aprendizaje mutuo, el conversar, el enseñar un poquito sobre primeros auxilios. Así que voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si es que ya se puede ver. Bien, perfecto. Muchas gracias. Me gustaría saber un poquito, yo siempre estoy muy atenta al chat porque tal cual como lo mencionó eh, Jennifer al inicio de la clase, era ver de repente si ustedes vienen repasando el tema, los que se conectan de manera presencial, sirve para aclarar algunas dudas, para comentar algunas experiencias de ustedes, a veces también enriquecen la clase, así que yo estoy muy abierta a poder escucharlos también. Me gustaría saber de las 56 personas que tenemos aquí conectadas, pues uno, de dónde son, porque entiendo que en grupos anteriores no todos son de Lima, de Perú, donde nos encontramos actualmente, o hay de algunos otros países, y si es que todos son, por ahí Sandrita veo que es de Tacna, alguna otra provincia, algún otro país, y también me gustaría saber a qué se dedican ustedes. Primeros auxilios no es exclusivo para personal de salud, es abierto para todos. De hecho, sería muy provechoso de que todas las personas, cualquiera sea su profesión, su oficio, estudiaran el curso de primeros auxilios. Pero me gustaría saber a qué se dedican para poder saber un poquito cómo dirigirme o qué términos también poder utilizar. Muy bien, chicos. Me alegra verlos por ahí escribiendo. Veo que tenemos de distintos lugares. Sandrita de Tacna, provincia de aquí de Perú, Cintia Chiclayo, qué lindo por el norte, Adalí García desde México. México es un lindo país, muchos recuerdos también de México, así que bienvenida, Adalí. Si no comprendes alguna terminología, nos escribes y vamos a estar ahí atentas para poderte ayudar. Olga desde Honduras, Alejandro Lima, Nico Lima, Andrea, Camila Lima. Bueno, la gran mayoría somos de Lima. Yo también me encuentro en Lima, Perú, en estos momentos. Benjamín Ventanilla, Chirley Lima, Lima Cercado. Tenemos a Víctor desde Trujillo, desde el norte, Carla Ecuador, Samuel Talara, y veo que algunos son afines a carreras de salud, enfermería, muy bien, practicante de la carrera de seguridad industrial y prevención de riesgos. Excelente, Sandrita, a mí también me gusta mucho el lado ocupacional, así que vamos a también revisar ahí algunos temas en cuanto al tema de seguridad industrial. Alejandro Richard, técnico electromecánico. Felicidades, Alejandro, y bienvenido. Y te felicito por estar llevando estos cursos porque van a sumar mucho en la práctica laboral también. Desde Venezuela, estudiante de odontología, psicología, aviación comercial, gestión de turismo, administración, Cañete, Lima, arquitectura, gráfico, desde Breña, enfermería, rehabilitación, optómetra, y vemos que tenemos aquí un grupo bastante nutrido. Veo que hay varios de seguridad industrial, bienvenidos. A mí me gusta mucho la parte de Soma también, así que vamos a revisar un poquito algo que nos va a nutrir a todos, ¿no? Muchas gracias por los mensajes. Me alegra saber que, bueno, no solamente hay personas de Perú, sino que somos un grupo que está participando de otros lugares también. Eso me alegra mucho y también porque nutre a todas las personas. Cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos de algo que es universal. Es decir, los primeros auxilios son igual aquí en Lima, en Perú, como allá en la China o en la India o en Rusia. Las técnicas son las mismas. Y eso es lo bonito de la salud, lo bonito de la medicina, que esto es un idioma universal, ¿no? Es un idioma universal, todo es lo mismo, son las mismas técnicas. Estamos regidos, sí, bajo algunos
algunas normativas, algunos reglamentos que las vamos a poder repasar aquí también y que rigen de manera estándar internacionalmente, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta clase es introductoria a los primeros auxilios, ¿no? Es como que la base de lo que necesitamos en nuestra cabecita ir aprendiendo para luego asimilar o aprender los próximos temas que vamos a estudiar durante estas 6 clases, durante estas 2 semanas. ¿Ya? Así que esta clase es muy importante. Yo les digo a los otros grupos, si pensaban faltarse una clase, esta no era, porque es como que las bases, los cimientos para poder aprender sobre primeros auxilios. Vamos a aprender un poquito la importancia de los primeros auxilios, la evaluación de la escena, el criterio PAS, que lo vamos a ver ahora, cómo activar el sistema de emergencias, algunas técnicas básicas de primeros auxilios, cómo evaluamos a la víctima mediante el sistema ABCD y la toma de signos vitales, ¿no? Todo lo que vamos a enseñar aquí es la parte teórica. Cuando yo acepté dictar este curso, en realidad tenía un poquito de temor, un poquito de miedo, porque hasta aquí yo nunca había dado un curso de primeros auxilios de manera virtual, porque creo que primeros auxilios es muy, muy práctico, es muy, como un taller, ¿no? Casi siempre lo hemos dado de maneras presencial, con talleres, pero aquí estamos dando de repente toda la parte teórica, la parte esencial que ustedes van a poder después practicarlo con su familia o en sus centros de trabajo, porque todo esto que ustedes están llevando necesitan ponerlo en práctica. Eso va a consolidar los conocimientos o la información que les brindemos aquí. Así que eso es muy importante, pero se están llevando una buena base teórica y eso es lo importante para poder aplicar los primeros auxilios. Entonces, empezamos por lo primero. Introducción a los primeros auxilios. ¿Qué cosas serán los primeros auxilios? ¿Qué son? ¿No? Los primeros auxilios son las acciones iniciales que practicamos en una víctima, en una persona que ha sufrido una lesión o una enfermedad repentina, con el único objetivo de preservar su vida y evitar que la persona se agrave hasta ponerla en manos de un personal de salud. Entonces, los primeros auxilios los puede brindar cualquier persona. ¿Qué creen por ahí? Si me escriben en el chat. Samuel dice no, no. Los primeros, reformulo la pregunta, los primeros auxilios los podrá brindar cualquier persona entrenada. Exacto, muy bien, ahí ya se adelantaron por ahí. Exacto. Cualquier persona entrenada está habilitada para poder brindar los primeros auxilios. Así que ustedes terminando este curso, yo entiendo, luego les van a explicar que les van a dar su certificado, su curso de primeros auxilios. Entonces, al término de este curso, ustedes estarían capacitados y habilitados para poder brindar primeros auxilios a cualquier persona, sea que seamos ingenieros, que seamos técnicos, que seamos personal de salud, o cualquier persona en general, pero si estamos capacitados, hemos recibido un curso, eso nos habilita para poder brindar los primeros auxilios. ¿Por qué? El objetivo de los primeros auxilios es el de preservar que esta persona que ha sufrido una lesión, que su vida está en peligro, sus lesiones no se agraven. Entonces, antes de llevarlo a un hospital, antes de que venga la ambulancia, antes de llevarlo a una clínica, son esas acciones que tomamos de manera inmediata para tratar de cuidar a la persona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los primeros auxilios. La importancia es salvar vidas. Siempre va a ser ese el objetivo.
y el personal de salud de repente aquí me va a comprender un poquito mejor que otras profesiones, pero la finalidad, el objetivo de las personas que estudiamos cualquier profesión de salud, el objetivo es el servicio y el salvar a una persona. ¿No? Y esto lo decimos en el juramento hipocrático. Entonces, nunca olvidemos esto. Las personas que están ahorita estudiando primeros auxilios tienen que llevarse esto en su cabecita. La importancia, el objetivo es cuidar a esa persona, ayudar a esa persona para salvar su vida, limitar los daños, que esta persona no se vaya a agravar la lesión que tiene, para tranquilizarla y para agilizar la atención médica. Entonces, cuando sucede una lesión, un accidente, no lo sé, alguien se atragantó, estábamos en el comedor, en el trabajo, de repente por aquí vi que había un técnico de mantenimiento, personas que de repente no son personal de salud y están almorzando, cenando y alguien se empieza a asfixiar, ¿no? Por un cuerpo extraño. El hecho de que venga alguien y te diga, Mónica, ¿te puedo ayudar? Yo sé cómo ayudarte. Te va a la víctima le va a ejercer una, una acción de, tranquilizante porque la persona es como que de lo que yo estoy desesperada, que necesito ayuda, hay alguien que con toda seguridad va, se presenta y me dice, te puedo ayudar. Eso ejerce una acción tranquilizante en la víctima y va a ayudar a la persona de repente también a colaborar con el rescatista o con el brigadista, con la persona que brinde los primeros auxilios, ¿no? Esto, aparte de esto ejerce también una acción de agilizar la atención médica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando alguien no sabe brindar los primeros auxilios o cuando no hay nadie que pueda asistir, saturamos los servicios de emergencia, los llenamos porque no hay nadie que pueda saber ni siquiera cómo colocar, no sé, una venda o como cuando esto tranquilamente lo hubiéramos podido manejar con personas que estén capacitadas en primeros auxilios, ¿no? Entonces, nunca se olviden de que la importancia de los primeros auxilios va a ser proteger, cuidar a la víctima, limitar sus daños, tranquilizarla y, por ende, cuando nosotros aplicamos primeros auxilios, agilizamos el sistema de atención médica, ayudamos a que los hospitales, las emergencias no se saturen porque podemos llevar a un paciente ya vendado, podemos llevar a un paciente que ya está estable, ¿no? Hacia el hospital. Entonces, esa es la importancia de los primeros auxilios. Para esto debemos aprender algo muy importante. Cuando vamos a intervenir, cuando vamos a ayudar a nuestra víctima o a la persona que se ha lesionado, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la escena y al paciente. Esto es muy importante. En primeros auxilios esto es vital. Y ante cualquier emergencia, de aquí en adelante vamos a tener varias clases, vamos a hablar de varias emergencias, sean hemorragias, sean paros cardíacos, sea un ACV, un fracturado. Para todos procede lo que vamos a hablar ahorita. Evaluar la escena, evaluar al paciente, priorizar atención y los criterios PAS, ¿no? Entonces, vamos a aprender esto porque ante cualquier emergencia, sea cual sea el diagnóstico de la persona, sea cual sea la lesión que esta persona tiene, nosotros debemos evaluar de la siguiente forma a la escena de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, nos ponemos con una práctica. Estamos yendo de viaje en un bus, en un auto, y de pronto vemos un choque multitránsito, varios heridos, por ahí un carro, gasolina, de repente una persona cerca. ¿Qué hacemos? ¿Estamos capacitados en primeros auxilios? ¿Podemos ayudar a esas personas? Sí,
y es más, es como una responsabilidad social también, porque si yo soy médico, si yo conozco de primeros auxilios, si yo ya estuve en esta capacitación, pues puedo ayudar, sí, puedo ayudar a estas personas. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo primero que debe venir en mi cabecita antes de intervenir en una escena de primeros auxilios, antes de practicar los primeros auxilios, no es ir de frente me voy y empiezo a hacer mis vendas, o de frente me voy y empiezo a controlar la hemorragia o a dar el RCP. No, lo primero que yo tengo que hacer es pararme y evaluar la escena. Ok, ¿qué hay por aquí? De repente aquí hay gasolina derramada y un auto con una chispa eléctrica. De repente eso va a volar con todo y las personas y con todo y conmigo también, ¿no? Entonces, en vez de haber una víctima, vamos a hacer dos, tres víctimas, ¿no? Entonces, importante evaluar la escena, ver si el entorno es seguro para yo poder intervenir. De repente la persona está en un charco de agua donde hay corriente eléctrica y se está transmitiendo la corriente eléctrica, pero como yo solo pensé en que voy a ir corriendo y darle el RCP, al tocarla me electrocuto y somos dos víctimas y ahora yo también voy a necesitar a alguien que me ayude, ¿no? Entonces, muy importante, antes de ser proactivos, antes de ser digamos, reactivos en realidad hacia la lesión, hacia el accidente que hubo, ver la escena y ponerme a evaluar rápidamente si es seguro intervenir o no. Entonces, debo de ver la salida. Eso no quiere decir que, bueno, ya lo dejaré a él entonces que se muera y pues yo me voy, ¿no? Porque no es seguro. No, sino que evaluamos la forma de poder rescatar a esa persona sin que yo me vaya a hacer daño también, ¿no? Entonces, veremos la forma de si es que hay corriente eléctrica, un palo de madera, si es que hay alguna gasolina, retirar rápidamente a la persona y llevármela a otro lado, ¿no? Entonces vemos cómo ayudar a esa persona sin poner en riesgo mi propia vida o mi propia salud, ¿no? Entonces evaluamos el entorno y si no es seguro atender a esa persona en esa zona, lo que hago es llevármela hacia un lugar seguro para allí poder brindarle los primeros auxilios. Una vez que ya estamos en un lugar seguro, una vez que yo saqué a esa persona de ese lugar cerca de las llamas, cerca de la corriente o cerca de un derrumbe, ¿no? Una vez que yo saco a esa víctima y estamos en un lugar seguro, entonces, allí recién empiezo a evaluar rápidamente al paciente, identificar dónde está lesionado, qué problemas de salud puede tener o a empezar a dar las maniobras o técnicas de primeros auxilios. Ante emergencias grandes, lo que podemos hacer es priorizar la atención. Digamos, hubo un gran terremoto ahorita en nuestra ciudad, múltiples heridos. En mi edificio, múltiples personas heridas en la cuadra, y yo estoy bien, entonces voy a ayudar a las personas, a las víctimas, voy a brindar los primeros auxilios. ¿Por quién empiezo? Si hay múltiples personas que están heridas, ¿qué hago? Entonces, atiendo al que está más grave, atiendo al que está más sano, al que está más grave ya lo dejo morir. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que debemos hacer es priorizar la atención, que es lo que también se hace en las clínicas, en los servicios de emergencia. Atendemos a la persona que está más grave, la persona que su vida corre peligro, ¿no? Si hay una persona que es un herido que está fracturado, tiene la muñeca fracturada, pero hay otra persona que está entrando en un paro cardíaco, ¿a quién atiendo primero? ¿A la fractura o al paro? Entonces, atenderé primero a la persona que su vida corre peligro. En este caso sería a la persona que está sufriendo un paro cardíaco. Empezaré a hacer el RCP, medidas de acción inmediata. ¿Por qué?
porque la fractura acaso no necesita ayuda, sí necesita ayuda, pero es una urgencia. Si yo la dejo esperando un momento a la fractura, de hecho que va a estar con dolor, pero no se va a morir, a menos que haya un sangrado, una hemorragia intensa, ¿no? Pero si es una fractura cerrada, probablemente no vaya su vida a ponerse en peligro, ¿no? Pero si no le doy RCP a esa persona, sí se va a morir, probablemente. Entonces, importante priorizar la atención en casos de emergencias masivas, en caso donde hayan muchas personas heridas o muchas víctimas, priorizaré las atenciones por emergencias y urgencias. Y ahora vamos a ver algo que es muy importante y se los voy a preguntar. Probablemente yo por ahí, si hay el examen, probablemente también venga por ahí esto, algo que voy a hablarlo casi todas las clases. ¿Por qué? Porque es un criterio universal cuando hablamos de primeros auxilios, es un criterio universal que viene de la Cruz Roja, los bomberos, todos utilizan esta clave. Entonces es muy importante el criterio paz. Cuando vamos a atender una emergencia, primeros auxilios, cuando vamos a atender a una persona, recordemos tener paz. ¿Y qué significa esto? Tener paz, es decir, estar tranquilos, o qué significa el criterio paz, ¿no? El criterio paz se aplica para cualquier emergencia y es la P de protege, la A de avisa y la S de socorre. A mí me gusta pensar de esta forma. Cuando vamos a actuar en una emergencia, cuando vamos a atender a una persona herida, tengamos paz. Eso, paz, bajo la palabra misma, de estar tranquilos, porque no hay eh, nada más gratificante que para la víctima que una persona que se note segura, tranquila, le pueda transmitir a la víctima esa tranquilidad y de poder ayudarla. Porque si el rescatista o el médico o la enfermera o el brigadista o la persona que va a dar los primeros auxilios, yo la noto yo como víctima la noto que está súper nerviosa, ¿qué me va a transmitir a mí como víctima? Me va a transmitir miedo, ¿no? ¿Quién me va a atender? Pero si yo veo una persona que está muy tranquila, muy segura de lo que va a hacer, pues obviamente a mí como víctima me va a transmitir también esa tranquilidad de ponerme en sus manos, de dejarla y de colaborar con esa persona, ¿no? Entonces, me gusta verlo de esta forma. Ante cualquier emergencia, lo primero que el brigadista, el rescatista, el socorrista, la persona que va a dar los primeros auxilios es tener paz. Paz, tener la entereza, tomar el liderazgo, la seguridad y estar muy tranquilo como para ir a atender a esa emergencia. Pero no solo es lo que significa la palabra paz, sino que la P es de protégete primero a ti mismo, que es lo que decíamos en la lámina anterior. Protégete a ti mismo, porque si tú vas a ir y muy reactivamente te metes a la escena donde va a haber un derrumbe, pues se van a matar los dos, ¿no? Entonces, protégete primero a ti mismo porque tú necesitas estar sano para ayudar a otras personas. Entonces, protégete a ti mismo, luego protege a tu víctima, protege a la persona afectada, llévala hacia un lugar seguro, hacia una zona segura, donde recién ahí puedas aplicar los primeros auxilios, ¿no? Entonces, nunca se olviden, la P de protege. Luego de que ya estamos en un lugar, en una zona segura, antes de empezar a dar las maniobras de RCP, la maniobra de Heimlich, antes de empezar a evaluar a la víctima y movilizarla, avisa a alguien que te ayude, ¿no? Entonces, avisar, luego de proteger, sigue la A de avisar, avisa. Puede ser que avises a tus servicios de emergencia. Aquí en Perú tenemos el sistema de emergencia que es como el 9911 en Estados Unidos o en otros países me parece que también es el 911. Aquí tenemos el SAMU. ¿Quién me dice qué número es el SAMU?
Ay, se demoraron. Entonces, importante, lo sabemos muy bien ahí. Ahí por ahí vemos los números. ¿Sabemos el número del SAMU? ¿Cuál es? ¿El 106? ¿El 116? ¿Cuál es el número de los bomberos? ¿Cuál es el número de la policía? ¿No? Entonces, estos números de emergencia debemos de tenerlos en nuestra cabecita. Y chicos, esto es cultura general. Si ustedes tienen en casa niños, si tienen una persona mayor, estos números deberían estar pegados en algún lugar. Los niños deberían conocerlos, porque ante cualquier emergencia, ¿dónde van a llamar? ¿No? Entonces, debemos de saber estos números de emergencia. Muy bien, ahí veo que algunos están colocando, Luis coloca el de cada lugar tiene sus propios números de emergencia y pues tenemos algunos números cortos que son para las ambulancias, que son para el sistema de emergencia, que debemos avisar de que estamos en una emergencia. Luego de que ya avisé, luego de que yo ya sé que ya viene alguien en ayuda, ya sé que va a venir una ambulancia que de seguro va a traer ahí un médico, un personal de salud, entonces allí recién empiezo a socorrer. Entonces, muy importante cuando hablamos de primeros auxilios. No es que de frente me voy y lo cojo a la persona y le empiezo a hacer las maniobras, no. Primero tengo paz, luego aplico la P de protege, que eso es evaluar la escena, protegerme a mí mismo, proteger a la víctima. Luego aviso a algún sistema de emergencia, en la emergencia en la que estoy, dónde estoy, y vamos a ver cómo activar el sistema de emergencia. Y luego de que ya luego de que ya estoy seguro, ya estoy protegido, ya avisé, recién empiezo mi labor de primeros auxilios. Recién empiezo a socorrer. Entonces, esto nunca se lo vayan a olvidar porque es muy importante este criterio paz, ¿no? Que es algo internacional, es algo que en todo lado se maneja, el criterio paz para cualquier emergencia. Así que vamos a ver aquí un pequeño videíto donde podemos ver la conducta paz en un accidente de tránsito. Conducta paz. La mayoría de los accidentes que suceden en nuestro entorno no revisten gravedad. Sin embargo, hay situaciones más peligrosas como incendios, accidentes en la carretera, etc., que pueden presentarse en nuestra vida y para las cuales debemos estar preparados. PAS son las siglas de la secuencia de actuaciones que se deben seguir ante cualquier situación de emergencia. Lo más importante en todos los casos es actuar con orden y serenidad, manteniendo la calma. Proteger. Si es posible, estaciona tu vehículo fuera de la calzada, pon las luces de emergencia, echa el freno de mano y quita el contacto. Ponte el chaleco reflectante dentro del vehículo y mira antes de salir. Protege el lugar del accidente señalizando la zona afectada con los triángulos de emergencia. Avisar. Una vez que hemos protegido la zona y tenemos una idea de lo que ha pasado, es necesario activar los servicios de emergencia llamando al teléfono 112 indicando lugar exacto del accidente, tipo de accidente, vehículos implicados, víctimas atrapadas, sustancias peligrosas. Intenta aportar información sobre el número de heridos y sus lesiones. No cuelgues hasta que te lo indiquen. Socorrer. Una vez hayamos avisado a los servicios de emergencia, podemos ayudar a las personas que están heridas a consecuencia del accidente. Mantén a la víctima en un lugar seguro. Abrígala para que no pierda calor corporal. No le des nada de beber ni de comer. Recuerde, proteger avisar socorrer.
Muy bien, chicos. Excelente. Entonces creo que ahí en el videíto nos queda un poquito más claro cómo es la conducta paz. Protege, avisa y recién socorre. En la parte de avisar, hay algo que quiero enfatizar en la parte de avisar. Y les decía, es muy importante que sepamos los números de emergencia, que los tengamos a la mano, porque si en ese momento de la emergencia, con los nervios, con el miedo, no sé a dónde llamar, va a ser más complicado a quién aviso, ¿no? Entonces, tengo que avisar a las personas claves, porque si hay una emergencia y voy a llamar, no sé, a mi mamá, pero mi mamá es una persona que no tiene ni idea de primeros auxilios o es una persona mayor que más bien la voy a alarmar, pues no me va a ayudar, ¿no? Entonces, tengo que llamar a las personas que me van a ayudar, bomberos, SAMU. Acá tenemos en Perú el hospital del gobierno que tiene la central de salud, ¿no? Que tiene ambulancias también. Tenemos el SAMU, es el hospital del gobierno que también manda las ambulancias, la Policía Nacional. Entonces, siempre en todo lugar, en todo país, hay números claves, ¿no? Lo decíamos en Estados Unidos, es el 911, ¿no? Y para algunos países también es el código internacional 911 para emergencias. Pero cada país tiene sus propios números. Importante tenerlos en la mano, saber cuáles son, a quién llamo en caso de que haya una emergencia, qué ambulancia puede venir a socorrerme, ¿no? Entonces, estos números los debemos tener, los debemos practicar. Luis Sánchez nos dice, exacto, serenazgo también en Lima, sobre todo provincias a veces es un poquito más complicado, pero en Lima tenemos serenazgo que también puede ayudar, pueden auxiliar ante casos de emergencia. Y luego no solo es llamar, porque ya llamo a la ambulancia para que venga, pero necesito saber activar el sistema de emergencia. Importante. Necesito saber qué cosa digo, qué cosa transmito, cómo describo a la víctima, ¿no? Porque muchas veces pasa esto. Pasa que como estamos tan nerviosos, señor, ayúdeme, no sé qué hacer, está sangrando, ¿qué cosa hago? Y la otra persona que está detrás de la línea, ¿cómo te va a ayudar si no estás dando los datos claves? Entonces, es importante que cuando activamos un servicio de emergencia, seamos concisos. Recuerden que el tiempo es oro, entonces no puedo perder de repente el tiempo en dar datos que no van a ser relevantes para la atención. Entonces, para activar el servicio, el sistema de emergencias, necesito ser claro. Primero, describir la emergencia, ¿no? Veamos aquí por decir la imagen, ¿no? Entonces llamamos al servicio de emergencia y comunicamos de inmediato la emergencia. Buenas tardes, tengo una víctima, una persona, una mujer de aproximadamente unos 60 años, se ha desmayado, no tiene pulso, no está respirando, estoy ubicada en la avenida San José, en el distrito de San Miguel, a la espalda de la clínica 1, pueden venir a ayudarme. Entonces, en menos de un minuto, le dije que es una mujer, le dije que es una persona adulta mayor, le dije dónde estoy ubicada y ya le dije algunas descripciones de la víctima, algunas referencias, ¿no es cierto? Entonces, importante que seamos bien específicos para dar los datos de la persona, ¿no? Si es un niño, debemos decir también, ¿no? Es un niño, es un lactante, o es un hombre hipertenso, o es una persona muy obesa, ¿no? ¿Para qué? Para que la otra persona que va a venir a ayudar sepan, ok, dijeron que era una persona, que era un niño, de repente tengo que llevar tubos de intubación o mascarillas de oxígeno pediátricas para niños, o tengo que llevar, si es una persona muy obesa, tablas o vendajes más grandes o ayuda, ¿no? Entonces, importante que describamos algunos datos claves para que la otra persona que va a mandar ayuda sepa a quién enviar,
sepa a dónde enviar, ¿no? Con algunas referencias también. Entonces, es muy importante describir la emergencia, qué cosa está sucediendo, describir a la víctima. Si nosotros conocemos a la víctima, si es mi mamá, mi papá, no sé, entonces voy a poder dar incluso más datos, ¿no? Mi padre de 70 años es diabético, es hipertenso, está teniendo, no puede articular las palabras, no puede movilizarse, estoy ubicado en tal lugar, con tal referencia, ¿no? Entonces, importante de repente dar algunos datos si es que conocemos a la víctima. Muy importante mantener la calma durante las llamadas. ¿Por qué? Porque la otra persona que está detrás de la línea probablemente te vaya a ayudar, porque las personas que están en los servicios de emergencia están preparadas para ayudarte y diciendo qué cosas vas a hacer, ¿no? Probablemente te va a decir, tienes una aspirina, puedes darle, o sabes hacer la maniobra de RCP, entonces te va a dar las indicaciones y tú tienes que estar bastante tranquilo, bastante calmado para que la otra persona que está detrás de la línea te pueda ayudar también a socorrer a esta persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de activar el sistema de emergencias. Hablamos de técnicas básicas de primeros auxilios. ¿Qué cosa hacemos? ¿Qué cosa hacemos en los primeros auxilios? ¿Qué cosa vamos a aprender? ¿No? Lo que vamos a aprender ahora en las distintas clases va a ser hacer vendajes, ¿no? Hay varios tipos de vendajes y para ciertas lesiones también. Inmovilizamos, ¿no? Esas son algunas cosas que podemos hacer en primeros auxilios. Inmovilizar en caso de que yo sospeche de una fractura, cómo entablillo a la persona, qué cosas utilizo para fijar esa articulación, ¿no? Cómo estabilizo esa fractura. Vamos a aprender algunas técnicas de inmovilización. La maniobra de oro, digamos, la más conocida en primeros auxilios porque es la que puede salvar vidas, el RCP básico o el soporte vital básico, ¿no? Que es muy importante en primeros auxilios, digamos, que es la maniobra de oro, porque salva vidas, ¿no? Y el uso del desfibrilador externo automático o el DEA, también es algo que vamos a aprender en nuestras siguientes clases y que estas son maniobras básicas. Las menciono ahora porque ustedes deben de tener esto como en mente, que es lo básico de primeros auxilios. ¿Qué cosas debo saber yo como un socorrista de primeros auxilios? Debo saber hacer vendajes, debo saber inmovilizar a una persona, debo saber aplicar un RCP de calidad, ¿no? Porque cualquiera ve en la película, en Grey's Anatomy, en Doctor House, y dicen, facilito aplicar un RCP, pero no es tan fácil. Cuando ustedes lo practiquen, se van a dar cuenta que brindar un RCP de calidad, según las normas de la AHA, que es la American Heart Association, se van a dar cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, es práctica también. El uso del desfibrilador, ¿no? Y algunas maniobras en primeros auxilios que son típicas, como la maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento por un cuerpo extraño, ¿no? Y algunas otras técnicas que se usan también para mitigar el dolor en primeros auxilios. Entonces, estas técnicas son las básicas que podemos aplicar en primeros auxilios, que las vamos a aprender también, ¿no? Entonces, pasamos a la parte de la S. Cuando hablamos de socorrer, yo ya estoy protegido, ya estoy en una zona segura, ya llamé al SAMU, a la ambulancia, al 911, ya activé mi sistema de emergencia, ya sé que alguien está viniendo a ayudar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy y la dejo a la víctima y yo ya avisé? No, con los conocimientos que tengo de primeros auxilios, en ese momento entra la S de socorrer. Entonces, cuando ya estoy protegido, cuando ya avisé, empiezo a socorrer a la persona. ¿Y cómo empiezo a socorrerla? Primero, le evalúo. Rápidamente voy a explorar a la víctima. Y ojo, aquí algo muy importante que
esto aplica para todos, ¿no? Para todo personal de salud, de repente lo conoce un poquito mejor. Yo puedo ir y tocar a la otra persona y empezar, la veo que se está atragantando y de frente puedo ir y abrazarla y empezar a hacer la maniobra de Heimlich. Muy bien, por ahí Shareli ya se adelantó, dijo, no, lo primero que hacemos, Luis, muy bien los que van respondiendo, no, lo primero que hacemos antes de que yo toque a otra persona, nosotros por temas éticos, por temas legales, no podemos tocar a otra persona sin que la otra persona no me dé su consentimiento. Sin que no me dé su consentimiento, yo primero tengo que ir, lógicamente, si la persona está lúcida, ¿no? Si la veo que está lúcida, pues, hola, soy Damaris González, te voy a ayudar, eh, ¿puedo examinarte? ¿No? Entonces es muy importante, primero, presentarte, ¿no? Hola, soy Consuelo Palma, hola, soy Shareli Fujimoto, estoy entrenada en primeros auxilios, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo examinarte? ¿No? Entonces, importante que ellos te den la autorización para que tú puedas tocar a esa persona, para que puedas empezar a explorar. Pero si la otra persona no te da el consentimiento, no estamos en la obligación de tocar a esta persona, ¿no? Hay casos especiales, chicos, que me imagino que son los que están por ahí teniendo algunas dudas. Por aquí, a ver, leo el chat, dicen, lo primero es identificarse y decirle que la puedes ayudar si ella quiere. Exacto, exacto, Aitza Herrera. Primero nos identificamos y le decimos, te puedo ayudar, te puedo examinar, ¿no? Primero ellos nos deben de dar la autorización para tocar a esta persona. Pablo, por ahí nos dice algo que es muy común. ¿Qué podemos hacer ante una persona que está en pánico? Lamentablemente, por temas éticos, legales, no podemos tocar a la otra persona si es que no nos da el consentimiento. Lo que podemos hacer en caso de que la persona está inconsciente, la persona está en un estado de shock o no me puede responder, no colabora conmigo, puedo ir en ese caso sus familiares son los que pueden tomar la decisión. Si es que está el papá, el hermano, el hijo con él, me puedo presentar con ellos y les puedo decir, hola, soy Brenda Gutiérrez y tengo conocimientos de primeros auxilios, ¿lo puedo ayudar? Si el esposo, el papá, obviamente la persona inconsciente no te va a poder responder, te da la autorización, entonces tú procedes. Esto es más que todo por un tema, como les decía, ético legal, ¿no? Ahora, si el papá, el hermano, no sé, el familiar no te da la autorización, pues no podemos intervenir. Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan, son dentro de algunos protocolos que también se hacen por algún tema ético y legal, ¿no? Primero nos presentamos, nos identificamos y luego preguntamos si podemos intervenir, ¿no? Si la persona está con el alarma señal universal de atragantamiento, sí debería actuar. Lo ideal es que la persona asienta, al menos que te diga sí, ¿no? Porque puede que la persona, y aquí Shareli ya nos dijo, la señal universal de atragantamiento es esta, está con las manos, pero está lúcida, está consciente, todavía ella está procesando, está que se ahoga, pero está lúcida, entonces te va a escuchar que tú le vas a decir, te puedo ayudar, y si ella siente con su cabeza o está lúcida y tú la puedes ayudar, pero no es que si la ves con las manos, la señal universal de atragantamiento, tú vas y de frente le empiezas a hacer la maniobra. Lo ideal es que tú te presentes primero y que ella al menos asienta para que tú puedas tocar a esta otra persona. Si no lo puede hacer ella, pasas con familiares rápidamente, claro, eso debe ser cosa de minutos, pero como les digo, por tema legal sobre todo, debemos recibir el consentimiento, sea de la víctima o sea de un familiar, para poder intervenir, ¿no?
Si es en el trabajo y si la familia está en su casa, buscar buscar casi siempre la autorización de la propia víctima. Ahora, si la víctima está inconsciente y no puede hablar, otras personas pueden optar o decidir por ella, ¿no? Si es en el trabajo, puede estar ahí, puede el compañero intervenir, o sea, ahí podemos actuar. Si es que la persona está inconsciente y no te puede responder, ¿no? Recuerden que hay un tema legal ahí también, que la persona derecho a la salud y este derecho es irrenunciable. Es decir, yo no puedo decir yo no quiero tener salud. Entonces es importante ahí, hablando ya con, esto es un tema más legal, pero sí podemos actuar cuando la persona esté inconsciente o es algo de vida o muerte, no la voy a dejar morir y sí porque la persona no podía decirme que sí, ¿no? Entonces, en esos casos podemos actuar si es de vida o muerte y la persona está inconsciente. Pero si la persona está lúcida, completamente lúcida, y ella no quiere que la toques, yo no quiero que me toques, pues debemos respetar eso también, ¿no? Listo. Listo, chicos. Entonces, me presento, me da su autorización y empiezo a examinar rápidamente, a explorar rápidamente a la víctima. Empiezo a obtener información. Eres diabética, eres eh, hipertensa, para poder orientarme un poquito sobre lo que ha podido pasar. Y rápidamente hago un examen físico, es decir, examen físico es examinar rápidamente las lesiones que tiene. Hay sospecha de fractura, hay hemorragia en algún lugar, algún corte, alguna herida por ahí. Entonces rápidamente es hacer como que un barrido desde la cabeza hasta los pies buscando lesiones, ¿no? Buscando dónde están las lesiones, quemaduras, heridas, dónde están las lesiones para poder auxiliar, ayudar a esta persona, ¿no? Entonces eso es muy importante cuando exploramos a la persona. Y para esta exploración, para explorar a la víctima, usamos normalmente una mnemotecnia que es el A, B, C y D, ¿no? El A, B, C y D. Y cuando hablamos de la letra A, la letra A es la evaluación de vías aéreas. Antes de pasar al otro punto, por aquí veo, Luis dice, si está atrapada entre los escombros, la persona, la víctima, y solo esa persona que se puede, si aún que ya llamé, aún no llega. Y solo esa persona que se puede, no lo comprendí muy bien, Luis, pero si es una situación de vida o muerte y tú eres la persona no te puede responder, tú podrías auxiliar a esa persona, ¿no? Así como lo estábamos mencionando. Bien, cuando hablamos de vía aérea, decimos, lo primero que vamos a hacer a explorar una persona es la A, que la A es de vía aérea. Lo primero es de la vía aérea. Ojo que aquí hay algunas diferencias entre algunos países. En Europa, sobre todo, no le dicen la A de la vía aérea, le dicen la A del estado de alerta, que a mí me hace sentido también. Me hace sentido el hecho de decirle, Luis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No? O señor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Para ver si la persona me responde o no, que eso es muy importante, ¿no? Saber si está lúcida la persona. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Esas preguntas que te hacen comúnmente los médicos no son porque quieren chismear un poco de tu vida, ¿no? Entonces, te hacen estas preguntas para valorar tu estado de lucidez, para ver, estás ubicado en tiempo, en espacio, en persona, ¿no? ¿Sabes quién eres? Si yo ni siquiera sé quién soy, pues lógicamente voy a pensar en una lesión neurológica, una lesión más grave, ¿no? Entonces, se los menciono porque algunos dicen que la A no es de vía aérea, sino la A es del estado de alerta, que también es muy válido evaluar lo primero si me responde esa persona o no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿No? Si me responde,
bien, está lúcida la persona. Si no me responde, probablemente esté la persona inconsciente y podamos pasar a otras, a otras maniobras que vamos a aprender más adelante. Pero en algunas otras biografías dicen que la A es de vía aérea, que lo primero que debemos hacer es ver si la persona respira o no, que también es muy válido, ¿no? Si la persona, yo lo tomo así, si la persona no responde, entonces lo siguiente que paso a hacer es respira o no respira. Entonces, para eso debemos inspeccionar si la víctima respira con normalidad o está presentando alguna dificultad para respirar, ¿no? Entonces yo me pongo a ver su abdomen cuando nosotros respiramos. Por ahí ustedes vean a alguien que tengan cerca, cuando la persona respira normalmente, el abdomen tiende a hacer esto. Levemente es como que el abdomen se infla y digamos que se retrae por el ingreso y salida de aire. Entonces, podemos ver a la persona respirar. No lo puedo ver, entonces acerco mi oído a su nariz para poder escuchar si hay ingreso o no salida de aire. Y lo que debemos hacer es despejar la vía aérea. Si es que tenía mascarilla, si es que tenía, no sé, un cubreboca, algo, despejamos para que la persona pueda respirar fácilmente. Tenía una gargantilla, tenía algo que le está impidiendo respirar, trato de liberar para que la persona pueda mantener la respiración. Y con esto lo hacemos con una técnica que es muy importante. La técnica es de simplemente inclinar la cabecita hacia atrás. Simplemente con inclinarle la cabecita hacia atrás es extender el cuello para facilitar la respiración. Entonces, vamos a hacer una prueba. Ustedes peguen su cabeza así, bien pegado el mentón bien pegado hacia el pecho. Y respiren. Es fácil respirar cuando el cuello está bien pegado al mentón. Se dificulta un poco, ¿no es cierto? Ahora estiren su cuello hacia atrás y respiren. Ven que es mucho más fácil que ingrese el aire cuando estiramos el cuello, cuando inclinamos la cabeza un poquito hacia atrás. Entonces, con esta técnica lo que hacemos es que la persona pueda respirar con mayor facilidad, que el ingreso del aire sea más fácil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que buscamos con la evaluación de la vía aérea. Lo siguiente que hacemos es ver la respiración. La B es de breathing en inglés, que significa respiración. Entonces les decía, observamos. Hay tres técnicas para poder sentir la respiración. Uno es visual, viendo el tórax, el abdomen, si se eleva o desciende. Otro es escuchando el ingreso y salida del aire por la nariz. Y lo otro es poner mi mano sobre el abdomen o sobre el tórax para sentir si es que este se eleva o desciende conforme va ingresando o pasando el aire, ¿no? Entonces, esto es muy importante, mantener la respiración en una persona. Y para eso observamos, escuchamos y sentimos a esta persona. Y hacemos la técnica mano frente mentón, ¿no es cierto? Que es inclinar la cabeza un poquito hacia atrás para que la persona pueda respirar con mayor facilidad, ¿no? Esa es la maniobra que podemos utilizar. Letra C, pasamos al siguiente. Letra C, circulación, ¿no? Que también es del inglés circulation, que es para ver la circulación. Y aquí vemos pulso, vemos la piel, buscamos hemorragias y en casos de paradas cardiorrespiratorias iniciamos el RCP. En esta parte vemos toda la parte de la circulación y para esto va a ser buscar el pulso
¿dónde me voy? Las personas que son especialistas en salud y saben tomar el pulso, pues van a ir con sus dos deditos hacia el pulso radial y lo van a poder detectar aquí. Pero si yo soy principiante y me cuesta, o en una persona que está tan hipotensa, no siento su pulso aquí en el pulso radial, pues me voy de frente al pulso carotidio, colocando mis dos deditos en este lugar donde transcurre las arterias y las venas de grueso calibre, voy a sentir más fácilmente las pulsaciones, ¿no? Entonces coloco los dos deditos para poder sentir pulso, el pulso al nivel cervical, que va a ser con mayor fuerza, ¿no? Observo la piel, ¿cómo está la piel? La piel está muy blanca, está pálida, está azul, ¿no? Está sin oxígeno. Busco si hay hemorragias en esa persona, en algún lugar hay algún sangrado en la pierna, en el brazo, que puede estar haciendo que esta persona pierda sangre, ¿no? Veo si la persona no respira, no tiene pulso, entonces voy a iniciar el RCP, la reanimación cardiopulmonar, porque esta persona está en un paro cardíaco, ¿no? Entonces, todo esto lo vemos en la letra C, que es donde vemos la circulación. Y la letra D es de disability o de discapacidad, o buscamos alteraciones sensoriales, la parte neurológica como tal. Aquí vemos la visión, ¿no? Vemos si tiene reflejos pupilares. Con una linterna o con nuestro celular podemos observar los reflejos pupilares, ¿no es cierto? Con la linterna lo que podemos hacer es ver si las pupilas se hacen más chiquitas o más grandes, un reflejo pupilar positivo. En algunos casos, como intoxicaciones o demás, las pupilas, que es la parte negrita o central del ojo, van a estar grandes, grandes como un ojito de un gato. Entonces puede hacerme sospechar que hay una lesión a nivel neuronal, a nivel del cerebro, o alguna intoxicación, ¿no? Entonces corroboramos algunas alteraciones sensoriales. Audición, la persona está respirando, disculpen, la audición, la persona me escucha, ¿no? O por ahí ha perdido la audición. La persona está sale algún líquido de su oído, que estos líquidos pueden ser a veces, si son transparentes, el mismo líquido cefalorraquídeo, ¿no? Al tacto, la persona la toco, me siente, ¿no? Siente el que la estoy tocando, le peñizco suavemente, siente el dolor, o está totalmente adormecida de repente la pierna y no tiene sensibilidad, que esto lo vamos a ver en algunas lesiones, como son fracturas o demás, pueden haber pérdida de sensibilidad, ¿no? Evaluar la conciencia, la orientación de la persona, entonces es importante también. Así es, ¿no? Como Jacqueline dice aquí, el A, B, C, D son estas técnicas. Para evaluar a una persona rápidamente, actuamos por A, vía aérea, B, respiración, C, circulación, D, disability, que es discapacidad o la parte sensorial. Entonces, es un mnemotécnico. A, de vía aérea, que tengo que revisar primero. A, de alerta o vía aérea. B, de respiración. C, circulación. D, discapacidad o disability, que es la parte neurosensorial, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un videíto donde aplicamos las técnicas, la valoración ABCD. Valoración de los signos vitales. En la persona accidentada, hemos de considerar tres cosas fundamentales: el estado de alerta o consciencia, la buena respiración y los signos de circulación. Se utiliza la expresión ABC como examen que recoge una valoración y una asistencia primarias. A, de alerta, consciencia. B, de buena respiración. C, de circulación. ¿Cómo valorar la consciencia? Para saber si una persona está consciente, debemos acercarnos y hablarle, preguntarle cómo se encuentra
o simplemente llamarle. Es importante estimularle o zarandearle ligeramente, teniendo siempre mucho cuidado de no moverle bruscamente, por si hubiera alguna lesión que pudiéramos empeorar. Si no responde, pida ayuda a la gente cercana o llame al 112. Apertura de la vía aérea. ¿Cómo abrir la vía aérea? Podemos abrir la vía aérea con la llamada maniobra frente-mentón. Con la persona tendida en el suelo, boca arriba, ponga la mano en su frente e inclínele la cabeza hacia atrás con suavidad, dejando libres el pulgar y el dedo índice por si tiene que taparle la nariz para hacerle la respiración boca a boca. Con las puntas de los dedos bajo el mentón o barbilla de la víctima, elévelo para abrir la vía aérea. En bebés menores de 1 año que tienen estructuras aún muy blanditas, una excesiva extensión del cuello puede producir el efecto contrario al deseado, es decir, impedir el paso de aire. Por ello, la extensión del cuello, echando la cabeza hacia atrás, debe ser más ligera, colocándole en lo que se llama posición de olfateo. ¿Cómo comprobar si respira? Una vez que tengamos la vía aérea abierta, comprobaremos si la persona respira con la maniobra ver, oír, sentir. Ver. Con el pecho descubierto, si es posible, hemos de fijarnos si éste se mueve y lleva el compás de una respiración. Estos movimientos podrán ser de mayor o menor amplitud, pero hemos de diferenciarlos de los de una respiración ineficaz. Oír. Acercamos nuestra oreja a la cara de la persona accidentada para intentar escuchar los sonidos de su respiración y para sentir el aliento de esa respiración en nuestra cara. Esta maniobra no debe durar más de 10 segundos. Muy bien. Creo que aquí hemos podido ver, este es un pequeño video de la valoración ABC de España, ¿no? Entonces, como les decía, los europeos normalmente toman la letra A como el nivel de alerta. Es decir, señor, ¿estás bien? ¿Me responde o no? ¿Está alerta o no? Luego pasamos a la B de respiración y ahí hacemos la maniobra de mano, mentón o de frente, mano, mentón, que es inclinar la cabecita hacia atrás para poder abrir la vía aérea y que pueda pasar el aire con mayor facilidad y que la persona pueda respirar mejor. Un dato importante que dieron en los bebitos, los niños muy pequeñitos, el hecho de yo flexionar mucho de la cabecita, podemos lesionar la zona cervical. Entonces es importante que en niños pequeños, en menores, pues no sea una hiperextensión, no extienda demasiado, porque en ellos no va a ser necesario, ¿no? Y luego la letra C de circulación es ver si hay pulso, buscar el pulso, buscar si hay alguna hemorragia, y la letra D que la agregamos en otras nomenclaturas, que es para ver la parte sensorial, ¿no? Si es que hay alguna discapacidad, alguna disabilidad. Por aquí Luis nos consulta, dice, ¿y si está boca abajo, podemos voltear a la persona con normalidad o podría perjudicar el caso en caso de un accidente de tránsito? Luis Enrique, muy buena pregunta. Cuando una persona, ¿cómo hago esta técnica de extender su cabecita si la persona se volteó su carro, dio varias vueltas y la persona cayó boca abajo? Le extiendo la cabecita, la volteo, no la volteo, ¿qué hago, no? Entonces, muy buena pregunta. Lo que voy a hacer va a ser ver el riesgo que pueda tener esta persona en columna. Si la persona lógicamente no puede, le puedo pedir a la persona que ella misma intente voltearse, pero si la persona no puede, probablemente pueda estar pensando en una lesión de columna. En esos casos, no movemos a la persona o lo mínimo indispensable. Lo que podríamos hacer, lo máximo que podríamos hacer es colocarla en posición de seguridad, es decir, de costado, para que la persona no se vaya a broncoaspirar, no vaya a generar algún problema, pero no movilizamos, porque si pienso en una fractura de columna, el hecho de que yo la mueva
puede desestabilizar, puede comprimir, puede generar algún problema mayor en columna y generarle alguna complicación, ¿no? Recuerden que por la columna pasan todos los nervios que se van a todo nuestro cuerpo. Entonces, si yo hago un mal movimiento, puedo seccionar alguno de ellos, puedo generar algún problema que va a complicar la situación de la persona. Entonces, cuando pensamos en lesiones de columna, que lo vamos a ver en clases más adelante, lo mejor es no movilizar a la persona en casos de accidente de tránsito, que haya caído boca abajo, caídas de altura desde un quinto piso, no lo sé, no, lo que podemos hacer es no mover a esa persona. Por aquí tiene la mano levantada Susana Lesgano. No sé si se levantó o si no, Camila Rosales me parece que también levantó la manito. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Buenas noches, profesora. Sí, buenas Disculpe, noches. tendría una duda. Si una persona padece de catalepsia, ¿cómo se le tomarían los signos vitales? Ok, en cuestión a la catalepsia, los signos vitales deben de tomarse a toda la persona, pero si estamos hablando de la catalepsia, es un estado donde aparentemente la persona se murió, es decir, no tiene signos vitales, pero que después de un tiempito otra vez es como que una persona que muere y que a los pocos minutos resucita otra vez, ¿no es cierto? Entonces, esa es la catalepsia. Nosotros, para eso a las personas de un tiempo, ya hace muchos años atrás, las velan, ¿no es cierto? Porque podía surgir estos problemas de catalepsia y las personas luego volvían a la vida, digamos, porque eran personas que estaban inmóviles, en aparente estado de muerte, ¿no? Sin funciones vitales y de pronto volvían a la vida. Nosotros controlamos funciones vitales hasta el final. Si una persona, esto lo vamos a ver en la próxima clase de donde hablemos de RCP, personas que no tienen pulso, no respiran, les damos RCP. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona reaccione o hasta que la pongamos en manos del personal de salud, ¿no? Pero nosotros no, como primeros auxilios, no determinamos la muerte. Nosotros como primeros auxilios no decimos ya hora de muerte tal. No, eso se lo dejamos al médico que lo va a evaluar en el hospital o a la persona que va a declarar la muerte. Pero nosotros como primeros auxilios, como brigadistas, como socorristas, estamos para ayudar a la persona, ¿no? Entonces, si yo veo que no tiene funciones vitales, ¿qué corresponde? Darle RCP, ¿no? Entonces, igual evalúo las funciones vitales en la persona. Si en ese momento, pues, no las tenía, lo más probable es que yo empiece a hacer RCP y si luego regresa las funciones vitales, pues bien, ¿no? Lo reanimé. Ahora que la catalepsia es una cosa rarísima, nunca he visto una particularmente, más que en la literatura, ¿no? Es una cosa muy, muy rara. ¿Alguna otra pregunta? No sé si por ahí hay alguna otra duda. Bien, vamos a pasar en los minutos que nos quedan a ver un poquito de las funciones vitales, que es muy importante, ¿no? Priorizar el tratamiento, decíamos, siempre valorar el ABC. Luego vamos a priorizar una persona que tiene una hemorragia a una persona que tiene una fractura, ¿no? Porque si yo dejo sangrar a esa persona, probablemente vaya a entrar en un shock hipovolémico, se desangra, puede comprometer su vida. Va a ser mucho más importante que atender de repente una fractura. Entonces, siempre priorizamos por la lesión mayor. Ahora vamos a ver las funciones vitales. Es algo, chicos, que aquí yo sí les pido que lo practiquen. Ya, las funciones vitales vamos a repasar toda la parte teórica. Pero terminando esta clase, ustedes empiezan a buscar el pulso a la persona que tengan ahí en casa, a controlar la respiración para que puedan fijar o practicar esto, ya que es
las funciones vitales es algo muy práctico, ¿no? Necesitamos practicarlo. Y las funciones vitales es un indicador clave. Es decir, para toda emergencia nos va a servir que aprendamos nosotros a tomar el pulso, tomar la temperatura, tomar la respiración, ¿no? Es muy importante porque nos va a dar la respuesta si la persona está en un estado de salud bueno o no, ¿no? Entonces es un indicador clave en el tema de salud. Vamos a ver, ¿cómo medimos temperatura? Importante, cuando nosotros habilitemos nuestros botiquines de primeros auxilios, que van a ser nuestra mejor herramienta a las personas de primeros auxilios, el botiquín es clave. Así que desde ya ustedes ya pueden ir comprándose sus botiquines, ir implementándolos. Para esto, ¿qué debo de tener en mi botiquín? Un termómetro, ¿no es cierto? Un termómetro. Hay termómetros ahora con la tecnología, hay termómetros digitales, es decir, ya no tengo que colocar, mirar el mercurio, ¿no? Para ver si subió o no subió. Ahora puedo usar un termómetro digital. ¿Cuánto es la temperatura normal en una persona adulta? En una persona adulta la temperatura normal va desde 36 hasta 37.4 grados. Arriba de 37.5 lo llamamos una febrícula, ¿no? Arriba de 38 ya es fiebre como tal. Entonces las personas pueden tener de 36 hasta 37.4 es una temperatura normal en un adulto. En un bebé, los bebés a veces pueden tener un poquito más, la temperatura puede ser un poquito mayor en ellos y es muy importante saber dónde tomar la temperatura. En los adultos normalmente podemos utilizarlos en la boca, ¿no? Termómetros orales. Si es un termómetro que voy a compartir con varias personas, lo ideal va a ser usar la temperatura axilar en zonas de la axila. Y en lactantes, en bebés, ellos se mueven, ellos no van a poder sostener un termómetro en la boca. Se puede tomar en recién nacidos, en bebés, el termómetro en la zona rectal. Ahora, con la pandemia ustedes veían que se utilizan los termómetros de infrarrojos, ¿no? Que se pueden, que no necesitan contacto, estos que son como pistolita y que pueden captar la temperatura corporal. ¿Dónde se debe tomar la temperatura? Porque yo en algunos lugares, cuando ingresaba en la pandemia, me tomaban la temperatura aquí en el brazo, en la mano. ¿Dónde se debería tomar la temperatura con estos termómetros? Es importante saber esto. Si vamos a utilizar un termómetro infrarrojo, es decir, estos de pistolita, los podemos utilizar, sí, pero las únicas zonas autorizadas por la OMS es la frente y esta zona de la región cervical. No la mano, no el brazo. Entonces, importante, la única zona autorizada para toma con termómetros infrarrojos es la frente. ¿Por qué? Porque el resto de nuestro cuerpo va perdiendo la temperatura, entonces no va a ser una temperatura fidedigna. Cuando decimos cuál es el más exacto, por aquí lo decía Pablo, ¿cuál es más confiable, el digital o el de mercurio? Sinceramente, para mí siempre va a ser el más seguro el de mercurio. Si ustedes saben utilizar el de mercurio, bien. ¿Por qué? Y no porque el digital sea malo, ¿eh? Obviamente va a diferir ahí las marcas. Si se van a comprar un digital y es de una marca confiable, probablemente la temperatura sea muy exacta. El problema con el digital es que con el tiempo se puede descalibrar, ¿no? Se puede descalibrar y puede haber alguna variación allí de la temperatura. Ese es el único problema con los termómetros digitales, que con el uso pueden llegar a descalibrarse y necesiten alguna calibración, tienen un tiempo de uso, ¿no? Pero el termómetro, pues, de mercurio no hay variación allí, ¿no? ¿Qué es zona rectal? Camila, muy bien, muy válida la pregunta. La zona rectal es el ano del bebé. La zona rectal es el anito del bebé, que por allí les toman la temperatura a los bebés
que es más exacta porque en ellos no pueden tener el termómetro en la boquita, ¿no? Entonces es mucho más exacta tomarla en región del ano o región o zona rectal. Bien, importante tener implementado en sus casas un termómetro. Siempre es útil porque a veces dicen, está con fiebre, pero no le han medido la temperatura, ¿no? Entonces siempre es importante tener un termómetro. Lo siguiente que debemos tener, y que es también ahora en estas épocas todo el mundo puede tomarse la presión. No necesitas ir a un hospital para que te tomen la presión, ¿no? Ahora todos pueden tener acceso a un tensiómetro digital, que es muy sencillo tomar la presión allí. Recomendaciones. El tensiómetro digital existe que es de brazo, y hay otros que son aquí en la muñeca, como un reloj, ¿no es cierto? ¿Cuál es más exacto? Siempre va a ser más exacto el que es del brazo, ¿no? El del que es del brazo tiene un poco más de exactitud en relación al que es como un reloj. Entonces, si vamos a usar un digital, de preferencia que sea en el brazo. También, si ustedes como personal de primeros auxilios o los que son personal de salud, pues está prohibido que no sepan usar un tensiómetro manual, ¿no? Las enfermeras, personal técnico de enfermería, esto es mandatorio, deben de saber usar un tensiómetro manual. Así exista la tecnología, debemos saber utilizar estos equipos, porque cuando este se malogre, cuando este no tenga pilas, necesitamos aprender a utilizar estos tensiómetros manuales, que es la bombilla que se insufla y podemos ver por el reloj la presión, ¿no? Entonces es conocido como un esfingomanómetro, requiere mucho más práctica en el personal de salud, pero debemos saber cómo tomarlo. Ahora, importante, ¿cómo medimos la presión arterial? Esto es importante porque a veces vemos que no hay una toma correcta por la rapidez o por el tiempo. Lo que hacemos es a veces medir como en cualquier brazo o en cualquier posición, parada la persona. Entonces, lo ideal es que la persona que se va a tomar la presión se siente, tenga el brazo a la altura del corazón, que la persona incluso ya haya ido al baño, que la persona no esté agitada, porque a veces viene caminando de lejos o viene corriendo. Eso va a afectar la toma de la presión arterial, ¿no? Que la persona esté calmada, en reposo por lo menos unos 20 minutos, que sus pies estén apoyados, que tenga que tomemos la presión en el brazo izquierdo de preferencia, ¿no? No esté conversando, que esté descubierto, sin ropa, que no le tomemos encima de la casaca, encima de los polos, ¿no? Y esos son algunos puntos ideales para una toma correcta de presión. ¿Cuánto debe ser la presión en un adulto? 120/80 es lo ideal, ¿no? 110 a 120, normal, en presión sistólica. El numerito de abajo puede ser hasta de 60 hasta 80, ¿no? Esos son los valores normales en la presión arterial. Claro que si vemos 140/100, pues estamos hablando de ya un aumento de la presión arterial, y eso ya lo deberíamos validar para ver si es por una prehipertensión, una hipertensión. 180/100, sobre 120, ya estamos hablando de urgencias hipertensivas o crisis hipertensivas, ¿no? Muy bien, esto es importante que lo practiquemos también. Si ustedes optan por un tensiómetro digital, que es mucho más sencillo, nos va a dar incluso el pulso y la presión arterial, opten por uno de brazo. Siempre va a ser un poco más exacto que el de brazo o el de reloj, ¿no? Cuando medimos el pulso, y esto sí es algo que tienen que practicar, esto es algo que tienen que practicar en casa. Se puede tomar en zona radial, ¿no? Sentimos aquí las pulsaciones, ¿no? O
que se van a sentir como latidos, pequeños latidos, y que los podemos palpar con estos dos dedos, ¿no? Con el segundo y tercer dedo de la mano, podemos palpar las pulsaciones o pequeños latidos que se van a sentir en nuestra arteria. O lo más sencillo es ir a los grandes vasos de mayor calibre, los más gruesos, que es, por aquí está la arteria yugular, la carótida, ¿no? Entonces nosotros palpamos en esta zona, en esta región, para sentir las pulsaciones. Si sentimos que hay un buen pulso, entonces empezamos a contar por un minuto. ¿Cuántas pulsaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces empiezo a contar por un minuto. ¿Cuántas pulsaciones es lo normal que hay en un adulto? De 60 a 80 pulsos por minuto es lo normal. Que esto es compatible a la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso es casi siempre el mismo latido del corazón, ¿no? Los latidos del corazón es igual al número de pulsaciones, ¿no? Para saber si la persona está latiendo su corazón, también puedo controlar el pulso. Por aquí Luis pone, y si la presión, hablando de presión arterial de uno anterior, ¿qué pasa si es 90-50? Su presión arterial está baja, ¿no? En algunas enfermedades lo puedes ver. Si la persona estaba sangrando, estaba con una hemorragia y su presión está 90-50, pues yo me voy a tratar de alarmar un poquito. ¿Por qué? Porque está cayendo su presión, eso quiere decir que está perdiendo sangre, está hipotenso, tengo que hacer una hemostasia, tengo que calmar ese sangrado, porque si no, la persona va a entrar en un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, importante saber controlar la presión arterial y saber las medidas también correctas de la presión. El pulso, cuando estábamos en pulso, lo podemos medir en el cuello, que decimos es más sencillo medir en el cuello porque los vasos son más gruesos. También podemos tomarlo a nivel de muñeca, ¿no? A nivel de muñeca, en el pulso radial es un poco más dificultoso, lo más fácil es tomarlo en la arteria carótida. Y en pies también podemos, en las venas dorsales, en las arterias dorsales del pie, se puede controlar también el pulso, pero es más difícil, ¿no? Lo más fácil es ir hacia el cuello. Ahora, si tenemos un pulsoxímetro, nos va a facilitar mucho la vida, ¿no es cierto? Que esto con la pandemia también creo que todo el mundo aprendió a utilizar los saturómetros, los pulsoxímetros, que son los aparatitos que se colocan en el dedo y nos miden las pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces eso va a ser también sencillo. Para utilizar el pulso oxímetro, importante que las personas no tengan uñas postizas. Ahora es muy común en las chicas que se coloquen las uñas postizas, ¿no? O que tengan las uñas con gel o pintadas. El pulso oxímetro en esos casos no nos va a ayudar. Entonces, ahí podemos utilizar la otra técnica, ¿no? El pulso normal de un adulto y de un niño, allí lo colocó Yusmer, de 20 a 100 pulsaciones por minuto. Estamos hablando de lo normal. Un adulto en los 80 pulsaciones está dentro de lo normal. Un niño, importante, esto es algo para que ustedes lo sepan como un dato importante también. Un niño, un recién nacido, su corazoncito, su pulso está en 120, 140. Y esto es normal, no quiere decir que esté taquicárdico. Conforme vamos envejeciendo, nuestras pulsaciones van cayendo más bajo. Esto es el ciclo de la vida. Cuando los bebés son fetitos, están dentro de la barriga de la mamá, el corazón late a 180, 140, 160 por minuto y esto es normal. Cuando nacen, ¿no? Su corazoncito es 120, 140. Un niño tiene 120. Normalmente, conforme va creciendo,
va bajando estas pulsaciones. Un adulto, lo normal será tener 80, 70. Los ancianos a veces tienen 60, hasta en algunos casos 50, ¿no? Y puede ser normal en ellos. Conforme vamos envejeciendo, va cayendo las pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces ahí está el rango normal, es de 60 a 100 pulsaciones por minuto en un adulto, pero considerando siempre que en niños puede ser más rápido y en adultos mayores puede ser más lento. En deportistas o personas que viven en altura, ¿no? En zonas de sierra donde hay muy poco oxígeno, también el pulso tiende a ser un poco menor también, ¿no? Bien, pasamos a frecuencia respiratoria. ¿Cómo medimos la respiración? Y esto lo veíamos en la técnica anterior. Puede ser visual, veo cómo el abdomen se eleva y desciende y cuento 1, 2, 3, ¿no? Puedo auscultar si tengo un estetoscopio, puedo colocar mi mano encima del tórax para ver cómo se eleva y desciende con la respiración. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal en una persona puede tener 18 hasta 20 respiraciones por minuto, ¿no? Cuando una persona respira muy rápido, también nos hace sospechar de algunas otras enfermedades. Tiene dificultad para respirar, jadea a la persona, puede ser que tenga asma, puede ser que tenga una cetoacidosis diabética o alguna otra enfermedad que le esté condicionando que aumente su respiración para compensar, ¿no? Entonces, esto es importante también saber cómo medirlo, sobre todo la respiración visual. Luego es importante interpretar estos resultados, ¿no? Identificar si es que está elevado, está bajo, nos va a hacer sospechar en muchos casos de algunas enfermedades o de algunas alteraciones también. Bien, chicos, a modo de ir terminando la clase del día de hoy, porque ya estamos a punto, a 2 minutos de acabar. Conclusiones. Es importante aprender a medir las funciones vitales. Y esto es un tema de práctica. Aquí hemos dado como que la parte teórica. Ahora les toca ir y empezar a practicarlo. Si ustedes quieren ser socorristas de primeros auxilios, empezar a tener sus botiquines. Botiquines en casa, porque esto lo debemos de tener. Recuerden que en casa debemos de tener nuestras mochilas de emergencia y dentro de mi mochila de emergencia debo de tener un botiquín. Y el botiquín debe tener tus instrumentos con los que vas a ayudar a una persona. Tendremos un termómetro, si tenemos un tensiómetro, un pulsoxímetro o practicar manualmente si no tengo estos aparatos a poder controlar el pulso. Podemos ver algunos videos de cómo controlar y practicar sobre todo con otras personas para poder controlar estas funciones vitales. Interpretar y aplicar las funciones vitales con algunos compañeros, con algunos familiares. Concluyendo la clase, la importancia de los primeros auxilios. Los primeros auxilios es importante capacitarnos, ¿no? La capacitación. Puede que decir, yo aprendí primeros auxilios y me ha pasado, ¿no? Con personas mayores, a veces las capacitamos y decimos, pero en mis épocas me dijeron que yo tenía que hacer un torniquete con fuerza y hay algunas cosas que van cambiando. O en mi tiempo me dijeron que yo tenía que dar respiración boca a boca de frente sin ningún cuidado. Entonces hay muchas cosas que conforme va cambiando, la medicina es algo que es muy... que requiere mucha capacitación porque va evolucionando, va cambiando. Entonces, los primeros auxilios igual necesitan mucha capacitación, entrenamiento para poder actuar con eficacia, ¿no? Segundo, hemos aprendido el criterio paz, que les dije que era primero tener paz nosotros mismos, ¿no es cierto? Mantener la calma, mantenerte tranquilo para que le transmitas eso a tu paciente, a la víctima que vas a socorrer, ¿no? Conservar la serenidad es clave para atender, para dar una atención adecuada. Y
3 es la actuación responsable, seguir los protocolos, no saltármelos. Primero es protégete a ti mismo. Segundo, avisa. Tercero, socorre, ponte en una zona segura, ¿no? Entonces, importante seguir esos protocolos y no saltarme pasos, no romperlo. Y lo cuarto es estar actualizándome constantemente también, como en estos cursos de primeros auxilios. Así que muchas gracias, chicos, por su atención. Esta apenas es nuestra primera clase. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas más interesantes, así que no se pierdan la próxima